Hola, amigos y amigas. Esto es Travesía Beatle del jueves 23 de enero del año 2025. Travesía Beatle es una transmisión travesura que realizamos Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. Somos tres cuates que nos hemos hecho más amigos por nuestra admiración e interés por la música de los Beatles o Beatles, como les decimos en México. Una admiración que se quiere crítica, que se quiere estudiosa y que se quiere periodística. Así que les presento ahora en pantalla a nuestro compañero Sergio Cardoso para que nos salude. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, Salvador, Gabriel. Buenas noches y amigos que nos estén escuchando, que nos sigan en la transmisión. Bueno, yo soy Sergio Cardoso, ya me he presentado en ocasiones pasadas. Ahora tenemos el gusto de convivir con ustedes, de comentar sobre la publicación del Lady Di. Es decir, estamos propiamente a 56 años de o 50, sí, 56 años de que se dieron las sesiones de Lady Di en dos estudios, o los estudios Twickenham, que fue la primera parte, y después en los estudios o en el edificio, probablemente de Apple, culminando con el concierto de la azotea. Así que, bueno, estamos ahora proponiendo este tema. Le cedo la palabra a mi compañero Gabriel Santos para que se presente y comencemos a hablar del tema. Pues buenas noches a todos los que estamos aquí en la mesa de trabajo, Sergio, Salvador, y también a los que nos escuchen o nos vean en algún otro momento que tengan ese espacio. Sí, nuestro conductor, Salvador, dice The Beatles, otros dicen Beatles, pero recuerdo que Paul McCartney en el concierto, y si te vas a acordar, Sergio, Paul McCartney dijo, los Beatles. Sí. Así lo pronunció. Entonces es válido que digamos los Beatles, porque así lo decimos en español mexicano, porque luego el español argentino y el español es diferente. Sí, vamos a platicar sobre esta joya que nos dejaron en su último momento de vida del cuarteto, ya muchos de ellos ya con proyectos eh, individuales y pues bienvenidos todos. Y yo soy Salvador Mendiola, también un apasionado de los Beatles desde mis 11 años, en 1963, que tuve la bendición de empezarlos a escuchar, hasta este momento de estar aquí tejiendo conversación de amistad y de información, pues con mis queridos Gabriel y Sergio. Entonces, ya sobre la cuestión del disco, que en realidad son muchos discos, te cedo la palabra, Gabriel. Gracias. Pues miren, vamos a hacer un planteamiento de que Let It Be, que fue el penúltimo disco que ellos grabaron a principios del año 69, que era un proyecto que se quería hacer como eh, a instancias de Paul McCartney, que pensó que era interesante para el público en esos momentos, que la gente viera cómo grababan un disco. Y sí, efectivamente empezaron en enero del 69, se grabaron muchas horas, y lo primero que escuchamos de ese proyecto que tenían, porque realmente tantas horas de filmación, pues tantas horas de grabación no quedaron muy convencidos del material. eh, Salieron en el 69 el Don't Let Me Down y Get Back, que ya se trabajaron un poquito más en ese periodo.
pero Let It Be salió en 1970. Y ha habido varias generaciones de Let It Be. Comentábamos antes de iniciar el vinil, ¿verdad? Que fue la primera edición que conocimos. Eh, yo lo escuché en vinil, ¿verdad? Me gustaba el vinil. Teníamos aparatos, ¿verdad? Las famosas consolas que tocaban discos de vinil con una aguja. Y no éramos tan quisquillosos porque se oía un cierto zumbidito que le llaman scratch, y ya cuando los tocabas mucho tiempo, pues ya se desgastaban los surcos del vinil y ya se oía una cierta vibración ahí y un cierto ruido, ¿verdad? Que parece que si no se rayaba el disco se oía muy como que brincaba, un cierto le llaman scratch. Bueno, esa fue la primera generación. El disco fue un éxito, fue como un adiós porque Paul McCartney sacó antes, ¿ah? Su famoso Paul McCartney uno, y eso causó una revuelta en los medios, que antes no eran como ahora. Pues sí, muchos nos pusimos muy tristes porque Paul decía, renuncia a los Beatles, ¿no? Entonces tenemos ese triste mensaje de Paul con su disco, que yo lo llegué a detestar ese disco Paul McCartney uno, porque yo decía, ¿cómo Paul nos quita a nuestros Beatles, no? Que aunque ya después se supo, por declaraciones de John, que él fue el primero que dijo, yo me voy, muchachos, háganle como quieran y ya no cuenten conmigo. Ahora soy John Ono Lennon. ¿Eh? Pero eso lo supimos años después, por ahí del 71, algo así. Entonces, el primer comentario para mis compañeros sería, Let It Be, vinil o vinilo, en el 70 a mí me gustó, Sí. ¿verdad? El audio porque tenía un aparato de audio, que eran unas consolas y que me parecía maravilloso. No sé, Sergio, tú, no sé si te tocó escucharlo así. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo escuchándote, Gabriel, y comparto aquí con mis amigos, cuando hablas, pues de alguna manera eh, creo que lo dices y creo que estamos en el mismo canal los tres, lo hacemos con cierto romanticismo, con cierta nostalgia de lo que fue el disco de Lady Di. Yo, mis recuerdos que tengo del disco de Lady Di, eh, recuerdo cuando salió, bueno, quizás los amigos no lo conozcan, salió originalmente en una caja con un libro de fotos y con unos diálogos que vienen ahí. eh, Era caro para entonces. Yo recuerdo clarito que costaba 125 pesos. De Exacto. aquellos 125 pesos, cuando el dólar este, estaba a 12.50. 12.50, ¿no? Sí, Ya sé. Sí. exacto. Entonces, yo recuerdo que un domingo, debió haber sido, o sábado, no sé, paseaba yo, veníamos no sé de dónde, mi mamá con un tío que recientemente falleció, pasamos por el mercado de discos de ahí de San Juan de Letrán. Ya el mercado de discos estaba cerrado, pero tenía estas cortinas que solo tienen una parte ciega en la parte de abajo y la parte de arriba es como, bueno, está abierto, sí tiene nada más unos barrotes, unas varillas. Y ahí me acuerdo como ya oscuro, me vi a través de esta cortina el disco de Lady B en la vidriera, ahí expuesto. Eh, y pues un compañero de primaria, me acuerdo que lo llevaba, no era de él el disco, pero llevaba a la primaria, llevaba tanto el disco como el libro. A mí eso me maravillaba porque, pues, ubicándonos en aquel tiempo, realmente había muy poca información. A los Beatles, pues el verlos en esas fotos tan, pues digamos, tan modernas, yo creo que muchos nos vimos influenciados en aquel entonces por la portada y todos queríamos, yo a esa edad de 11 años, yo ya hubiera querido tener barba, o sea, parecerme a Paul McCartney, ¿no? También Este, Salvador, yo creo. sí, traer el cabello largo
no nos lo permitían, solo en vacaciones lo más que podía crecerme el cabello era lo que me lo dejaba. Y en fin, realmente fue una portada para mí maravillosa. Incluso recordarás, Gabriel, no sé si Salvador también hizo su solicitud en Radio Éxitos, que era la estación de la Beatlemanía, digamos, en aquel entonces, la credencial que daban a los afiliados era precisamente la reproducción de la portada del disco de Lady Di. Entonces, bueno, eso en cuanto a la publicación del disco. Eh, También, como dice Gabriel, años después entendimos por qué eh, esa, como que ese brinco de, de, de lo que había sido el álbum blanco. O sea, si vemos y escuchamos todo lo que fue el álbum blanco, se une perfectamente a lo que fue Lady D, se ve el progreso y cómo culmina en Abbey Road. Sin embargo, todos en aquel entonces supimos del álbum blanco, después Abbey Road y mucho después el de Lady D, no, bueno, y muchos creíamos que era bueno, publicado fue el último álbum, pero creíamos que cronológicamente también así se había grabado, y después ya fuimos entendiendo que no fue así. Y la verdad es que los ensayos, probablemente porque fue un mes de ensayos de Lady D, sí se compagina mucho con lo que, con lo que se venía haciendo en el álbum blanco. Diría yo que en Lady D se nota precisamente eso que se habla del álbum blanco, que cada quien tenía sus propias canciones y acabaron haciendo un álbum doble donde ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en la portada. Y en cambio, Abbey Road se ve que ya hubo como pues una tregua, una especie de entendimiento, y ya entonces el trabajo volvió a ser colaborativo entre todos, ensamblando canciones, aportando, y llegaron a la obra maestra que finalmente tuvieron, incluso con la reincorporación de George Martin, porque también todo esto se supo después. Eh, el disco de Lady Di originalmente lo produjo, hubo una primera mezcla que la produjo Glyn Jones, que incluso esa mezcla y ese disco fue presentado a las radiodifusoras tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y el disco no se publicó. Otra cosa importante del disco de Lady D es que el título original no era Lady D, sino Get Back, y la portada era la misma foto que se había tomado en el 63 cuando publicaron Please Please Me, pero ahora ellos ya con su apariencia actual, pero en la posición. Entonces, Lady D, bueno, tiene muchas historias, realmente hay mucho que hablar de ese disco. Incluso en ese disco original de Lady D venía Don't Let Me Down incluida, y corresponde perfectamente a la publicación de Don't Let Me Down en su momento como sencillo y en su presentación en el concierto de la azotea. Así que, bueno, hago esta serie de comentarios que nutren lo que fue la edición original del disco, y que sí, a todos nos maravillaba escuchar esas canciones de los Beatles. A mí, cuando escuchaba Dig It, ¿no? Como preámbulo de, de, de Lady Di, si mal no recuerdo, hasta me llevaba yo a pensar como que no eran los Beatles, como que era otro grupo que le habían permitido grabar con ellos, y después ya empezaba la canción de los Beatles, ¿no? Teníamos como muchas historias, mucha desinformación, y nos inventábamos historias. Yo creo que también por eso es que hasta la fecha luego existen historias que se han ido contando y contando, no se han desmentido, y hay esa desinformación. Bueno, ahora cedo la palabra a, a Salvador para que nos cuente él cómo vivió la publicación de Lady Di. Muchas gracias, Sergio. Este, yo ya en 69 me había vuelto realmente un obseso del rock and roll, y
desde que intentaba escribir reseñas y pensarme en un principio hasta componiendo canciones, ya me había involucrado mucho en la cuestión de los discos, la música, los Beatles, y para ese momento en una disquería, discoteca que se llamaba El Gran Disco, que se encontraba entiendo, Valderas En y Avenida Banderas. Juárez, en el primer piso. Yo ya era amigo del propietario de la disquería y me anoté en una lista de los que pedíamos el Let It Be, ya importado. Si costaba 125 el Nacional cuando apareció, el que yo conseguí costaba 325 pesos porque lo traían desde Inglaterra en avión cuando Mm, apareció. Tal como tú lo dijiste, en una caja, con un hermoso álbum adentro. Y era la versión EMI, en ese gusto de poner el vinil, que era algo muy bello porque se daba ese extraño contacto, yo digo ahora erótico, de que uno tenía el disco en la mano y le metía la aguja, ¿no? Ahora sonará muy machista, pero era un placer, que era el disco virgen, nuevecito, y yo le metía la aguja y lo empecé a escuchar en el estereofónico que mi amable padre ya me había obsequiado, ya un aparatazo de esos con bocinas separadas y demás. Era la versión en estéreo, que era la que costaba más cara, y me maravilló. Me desconcertó que no sonaba tan perfecto como el álbum blanco. El álbum blanco es algo así como una gran catedral con distintos altares, pero todo se ve un edificio. Y cuando yo oí el primer lado y el segundo lado de Let It Be, dije como que está todo despedazado, ya no es rock conceptual, no hay una unidad de Sargento Pimienta. Pero el siguiente efecto que tuve fue que sentí que los Beatles volvían a tocar en una pureza libre de todo lo que había ocurrido en psicodelias y demás, en esos momentos, pues yo digo, de gran inocencia y fuerza, como Diga Pony o en One After 909, y me dio la sensación de que eso ya no lo iban a poder sostener mucho rato, creyendo que era el último disco. Luego se reordenó todo con eh, eh, Abbey Road y cambió mi opinión, pero ya fue la primera vez que yo tuve un disco de los Beatles pensándome crítico de rock y de los Beatles, y todo lo que pude decir es estos monos ya van a cumplir 30 años y yo tengo 18. Qué sabios son y qué bonito tocan. Y luego, qué rara es esa parte que venía del álbum, porque todavía no habíamos visto la película, que eran los diálogos de la película, donde ujú. la misma organización de las fotos del álbum daba la sensación, que es a lo que iremos, de que ya había sido una batalla de espadas sacadas de todos contra todos, y la sensación de que Yoko Ono ayer ha sido sulfúrico. Pero entonces, para nuestras amistades, yo considero que los Beatles tuvieron cuatro etapas disqueras. La primera muy bien controlada por George Martin y apoyada por Brian Epstein, de 1963 a 65, al Beatles for Sale, aproximadamente Help, donde son un grupo de rock, la punta de la ola inglesa, pero suenan como todos los demás, son los Beatles. Luego vino la gran transición de 65 a 67, el camino de Rubber Soul a Sgt. Pepper,
donde dieron un salto y se salieron de lo que era el rock, pues decían de chupapaletas o mascachicles, al ya la canción, ¿no? Lo que en francés dirían de chanson, hacer poesía con música y sostenida por tu voz, no por una hoja de papel. Luego vino esa etapa turbulenta del año 68, que la mejor muestra de lo que fue es el submarino amarillo, una serie de pegotes donde hasta George Martin metió su música aburrida y sosa, porque fueron la hora de que los Beatles se volvieron algo peor que Dios y que el demonio. Y luego vino esa necesidad de si vamos a seguir comiendo de ser los Beatles, tenemos que hacer grabaciones que se vendan como nunca. Y brota el álbum blanco. Y de ahí vienen estos dos momentos, Let It Be y Abbey Road. Siento, el álbum blanco es el culmen, el punto más alto de los cuatro muchachos, los Beatles, sonando a Beatles, ya no sonando a canción francesa o vodevil como en el Sargento Pimienta, sino aquí te encuentras todo, rock, balada, el folclore, música de vodevil inglés, obladi oblada, country, y sus voces, sus instrumentos, su dominio de la ingeniería del disco. Pero luego tienen que hacer algo que lo confirme, y esto es Let It Be. Y ya la versión que tuvimos nosotros en vinil es la de las 12 canciones, que comienza con Two of Us, que es desconcertante, para cómo iban los Beatles, aquí vuelven a sonar cantando canciones pues como Strawberry Fields o Penny Lane, que suena como a cantonada para niños, infantil. Luego Diga Pony, que es un rock estridente, chirriante. La misma letra, ¿qué significa ese pony? No me gusta un pony. ¿Qué me gustan las chaparritas o qué es lo que me gusta? Luego ese de Across the Universe, en la primera versión, que es la que conmovió, con ese arreglo extraño y gótico musical de Spector. Luego a mi Mind también metida la mano de Spector y mostrando el genio, diré, melódico y poético de Harrison. Diggett es esos momentos donde los Beatles eran ellos, los de la caverna, que empezaban a echar relajo y ahí empieza a sonar el espíritu, diré, escéptico y crítico y irónico de Lennon, y empiezan con el me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, y de repente, ¡pow! Let it be. Don Paul McCartney, volveré a decir. Revisé en unas revistas y me lo tienen en el segundo lugar del poeta más grande del rock and roll, por estas canciones, la rima, la estructura melódica, la métrica, y Let It Be es hermosa en todo lo que iba significando en ese momento, porque era cuando nos estaban diciendo, deja que nos separemos. Luego supimos que tenía más significados. Luego regresan a su rock, Maggie May. Luego, I Got a Feeling, otra vez rock and roll de los de la caverna. Se prenden como locos One After 909. Y luego otra vez McCartney, The Long and Winding Road. No sé si lo dije bien, Gabriel, Winding o Winding. Vale. Pero el chiste es que otra vez es ese sujeto que da pianazos que te llegan al alma. Luego, For You Blue, que es uno de los grandes momentos de George, dominando la guitarra con el slide de guitarra, con el cuello de botella, demostrando que puede tocar como sus ídolos del rock de los 50, Perkins y otros. Y de ahí a Get Back, que cuando uno la ve luego en la película y cómo es el concierto en la azotea, pues Get Back es los Beatles abrazándonos y diciéndonos, no te preocupes,
nos vamos a retirar en plenitud de facultades. Y ya con eso, pues la bendición de Billy Preston, que es la gran novedad del disco, ¿no? Billy Preston, ¿no? Negro norteamericano, de poca fama, pero de un respeto de los músicos que hacían el verdadero soul, ¿no? Robert Soul, y que se presta a juntarse con ellos y no sentirse ni empleado ni utilizado y lograr que toquen bien los cuatro. Creo que eso es lo que a mí me conmueve del vinil. Ya luego rápido digo, la siguiente vez lo escuché en cassette, la siguiente vez lo escuché en unos cassettes raros que había para automóvil. Se metían en una maquinota en los automóviles y en cada tope se brincaba eso. Luego lo escuché ya en CDs y en láser. Y ahora ya está en la nube. Siento que como producto mercantil de los Beatles, demuestra una vitalidad como la de la Coca-Cola, y a diferencia de la Coca-Cola que ya no sabe a Coca-Cola, cada nueva versión, la de los 50 años, suena a los Beatles y yo no me quedaría con ninguna, ni tiraría a la basura ninguna. La que menos me gusta ya es el Naked. Siento que le falta algo. La primera vez que lo escuché en un camión con estudiantes que veníamos de regreso de Puebla y con el camionero, que era otro fanático de los Beatles, le decía, no parece que los doblaron, que es otro grupo. Y él decía, no, oiga, ese es Paul, ese es John. Pero entonces yo digo, estamos hablando de una obra interesante. Lo dijo ya Gabriel, lo dijo Sergio, lo digo yo, una obra maestra. Y nuestra idea de que nos tienen que tolerar, porque después de todo lo que pasó, creo que tenemos derecho a considerar todas las grabaciones oficiales de los Beatles como obras maestras. Nadie se atrevería a decir que una sinfonía de Beethoven no es obra maestra, que la sexta, la octava, no, todas son obras maestras, cada una con sus cualidades. Yo siento que Let It Be nos deja oír a los Beatles sinfónicos, que es todo un evento, Beatles sinfónicos, y a los Beatles de garaje, o mejor, a los Beatles de Hamburgo, y nos da matices de los historia de los Beatles, nos da matices de los cuatro. Aquí el que menos luce es Ringo. Yo siento que Ringo está tragando bilis, debe que es insoportable, son los otros tres, y trabajando bien, pero luego en Abbey Road se va a adueñar del disco con su micro solo, ¿no? Ahí llego para no aturdir más hablando tanto. Gabriel, vamos a las películas. Bueno, nada más quisiera así anotar de los discos para llevar un orden. Sí, Pues Let It Be vinil, sí, luego el cassette, luego el sí, 8 tracks, luego el sí, CD de analógico a digital. sí. Ahí hay un espacio cuando sale Naked que pues sí, también se oye muy diferente. Luego salió uno remasterizado Ajá, y finalmente el remezclado de James Martin. Entonces yo sí. tengo aquí en mi cuenta 6 Let It Be diferentes, diferentes escuchas, quizá las mismas estructuras en las canciones, pero igual un día sale uno de inteligencia artificial y vamos a tener 7. Y existen las versiones como Get Back. Como Get Back es otra ordenación y hay canciones de más. O sea que realmente lo han armado de muchas maneras, pero nosotros coincidimos en que la obra maestra es el vinilo original, ¿no? Híjole, pues, ya serían gustos, ¿no? Porque a mí sí me gusta mucho el remasterizado, Ah, ¿verdad? Porque es un sonido puro, digital, nítido, sí. sin digital. Entonces yo no puedo ver, te digo, televisión de bulbos, ¿no? Ya no se puede eso. Tenemos que ver pantallas y con un cable.
Yo Y tengo bueno, pues una ahorita de esto que grupos, ¿eh? mencionas de em, la agudeza que teníamos nosotros tres, no sé si Sergio todavía, esa agudeza auditiva que hemos, por la edad hemos ido perdiendo, ¿verdad? Ajá, claro. Quizá nos hace esa añoranza de los viniles, ¿verdad? Y bueno, Let It Be, para concluir un poquito con el disco, pues fue el primer disco donde ya entró un tercero o un quinto Beatle, por decir esas pláticas así medias ancestrales de quién es el quinto Beatle, pero entró alguien a tocar que era Billy Preston, que Sí. le dio mucha vida a ese álbum de Let It Be, le dio mucha vida, sobre todo en canciones ya clásicas. Eh, También la portada del disco pues tenía ya en el fondo rojo de Paul, que ayudó a incrementar la idea de que Paul estaba muerto, ¿no? También es, híjole, Ah, sí, una cosa tremenda, ¿no? Entonces Let It Be, pues como decimos ya, fue el último disco de los Beatles, decían adiós, no el último grabado, que se aclare, fue el penúltimo grabado y el penúltimo en salir. Y finalmente, pues creo que las canciones, yo cuando veo a Paul McCartney cantando Largo y Sinuoso Camino o Let It Be, no sé ustedes, pero a mí se me figura como un rabino, ¿verdad? Su barba, nada más le faltó su kippah y sí, cantando, ¿no? Y yo dije, sí, bueno, quizá ya sabemos que Linda era judía. sí. Mm. Eastman. Entonces, a lo mejor se dio dos, tres escapaditas, hay algún sermón de estos hombres judíos, israelitas. Entonces, a mí se me figura un ahí cantando él solo, ¿no? Y los otros tres Beatles ahí nada más haciendo la compañía. Un disco muy bueno, muy bonito, muy interesante. Y bueno, sería para mí ya concluir con el álbum. Y las canciones que más me gusta fue la que pues casi no grabaron en esa ocasión, que ya venía del 68, fue la de Across the Universe. Sí, Mm. sí. Esa. Y lo que hablábamos antes de entrar al programa, puede que, y queda como una propuesta, hablar de la poesía de los Beatles. Ah, correcto. Hablarlo, vamos a hacer poeta, ¿eh? Sí, yo Canciones, ya, porque Largo y Sinuoso también es poesía pura, ¿no? Sí. sí, El Land in Mine, pues también hay que era, ¿no? sí. Unas Across the canciones Universe. increíblemente. Across the Universe. I'm in mind. Y ahí podemos Sí. empezar. Y ya nada más con Largo y este disco, ¿no? Sinuoso, Let It Be, no, no, es un álbum por donde le busquemos maravilloso, Ahora otro matiz. maravilloso. Y no sé, Sergio, qué quisieras para cerrar el álbum de Let It Be. yo antes de Sergio, otro A ver, matiz. Si en el álbum blanco Yoko Ono hace una parte en la canción Party esta Boy. Mm. del cazador, ¿Verde? Ah, sí, en Let It Be entiendo que Linda McCartney hace coros en Let It Be, en la idea que se ve en Get Back y no se ve en la película de Let It Be, de que las mujeres de los cuatro intervinieron en la grabación de Let It Be. La de Morín, la de Ringo, visitaba el estudio, es la que menos intervino en el estudio, como que vivía más afuera, y llegaba al estudio, los oía un rato grabar y se iba con ellos a cenar o a desayunar o a lo que se fueran. Patty igual, Patty Boyd, la de Harrison, iba, los aguantaba un rato y se iba, pero Linda y Yoko estuvieron todo el tiempo en el estudio. En la primera película no se ve claro que Linda no puede estar como Yoko sentada ahí a un lado de Paul, porque trae a las criaturas, ya trae dos criaturas que tiene que estar cuidando y que no deben de hacer ruido para la grabación. Pero es un disco donde se ve que los Beatles ya son ahora, diré, jóvenes con sus compañeras, ya no son absolutamente solitarios y que con sus compañeras hacen su obra, no las dejan en la casa lavando la ropa y haciendo la comida, sino que ahí están
aunque los créditos decía poco lo que se le ceda, en la idea de que pues nadie hace algo sin las personas que lo aman y que uno ama. Y ahí se ve en la película, que es a lo que vamos, y está presente en la grabación, que ya cada uno ha encontrado un amor, aunque luego cambien de idea de amor. Sergio, Sí, bueno, yo nada más apuntar, creo que tú dijiste, Salvador y Gabriel, también confirmó tu parecer de que es una obra maestra. Sí, sí lo es, y yo apuntaría también el hecho de que eh, nosotros que estamos metidos, o hemos estado metidos en la Beatlemanía desde hace mucho tiempo, sabemos la cantidad de horas de grabación que hubo para producir este disco. Hay una colección de discos de la marca Yellow Dog, que son 38 discos compactos dobles, y cada disco compacto es de 70 y tantos minutos. Ese es probablemente solo la cámara A wow, de grabaciones. sí, Hay una colección que se llama, no se llama Abbey Road, sino Abbey Road, porque es la unión de todo lo que fue la cámara A y la cámara B. Es un juego de palabras. sí, ya, Es también eh, muy bien producida. Digamos que, no digo pirata, no es oficial. Y vamos, menciono todo esto porque todo eso fue lo que tuvo que escuchar Phil Spector, tuvo que seleccionar, tuvo que ensamblar y, y vamos, ensamblar tiempos, en fin, porque yo de lo que, bueno, que he escuchado todo esto, de lo que yo recuerdo, ninguna de las canciones publicadas es una toma directa, es una sola toma. O sea, exacto. todas son eh, selección, ensambles y tal. Entonces, ese es un trabajo, eh, pues fue un trabajo epopéyico que hizo Spector. Y aunque la única canción que fue criticada, y más por Paul, que fue la de Long and Winding Road, donde Phil Spector le mete coros femeninos y una sección de cuerdas, pues todo el trabajo en sí, me parece loable la labor de Phil Spector, porque logró, después de dos intentos anteriores, uno de Glyn Jones y otro de George Martin, logró sacar ya un álbum para poderse publicar. Entonces, bueno, nada más como colofón a todo lo que se ha dicho del álbum de Lady Di. Bueno, yo Y quisiera también agregar que cinco rarezas de que, pues lo que ya dijo Sergio, ¿no? De que, pues yo no sé, a Paul McCartney no le gustó la de Largo y Sinuoso Camino, el arreglo de Phil Spector, pero es maravilloso. sí, Otro dato que no le gustó, que Phil Spector, que es otro dato curioso, pues es el disco de los Beatles producido no por George Martin, ¿verdad? Como ya decía Sergio, hubo algunos intentos, pero pues no le salió hasta que Phil Spector llegó. Señores, aquí está Phil Spector, lo ven en pantalla, otro ahí genio de está. la música rock, ¿no? Sí, a pesar de También y- la de Uno después de 1909, en sí, la antología salió la versión que tenían ellos en el año de 64, donde era más lenta la canción, no era, era como un blues, pero ya Mm, cuando sale en Let It Be es un verdadero rock and roll increíble, ¿sí? sí. La existencia del libro, lo que ustedes ya mencionaban, que salía como una especie de cajetilla de cerillos, salía el disco, el doble, ¿verdad? Doble, sí, Ujú, doble fondo, y salía un libro con fotos increíbles que una revista mexicana, México Canta, sacó creo ujú. que todas las fotos ahí de este libro en sus portadas y las añorábamos, esos los que no pudimos conseguir el libro en aquella ocasión. Y finalmente que ha sido el disco de los Beatles que más versiones piratas tiene. Ya lo decía exacto. Sergio de Yellow Dog, Bigotón, varias, eh, digamos, varias etiquetas de discos alternativos, piratas o bootlegs. Es el disco que más se ha pirateado. Sí.
y que finalmente tiene dos versiones, que es el Naked y el de Let It Be oficial, digamos. Bueno, Sí, ya serían Correcto. todos los apuntes que traigo aquí. y Ahí yo está el digo, Naked, ya lo vimos en pantalla. acá está el Naked. Sí, que no, ahí va, ahí viene, ahí está. Sí, Inclusive la, la foto de George, ustedes la ven cambiada porque no es la semejante a la portada, porque decían que en la foto de George se ve así medio cadavérico, algo así. Dice ahí en esa se veía ah, muy mal el negativo, entonces decidieron cambiarla. Sí, es un álbum muy interesante, la verdad, muy interesante. sí, Y eh, concuerdo con ustedes dos, obra maestra, cualquier disco de los Beatles. sí, correcto. Luego, a mí me parece ya muy significativo, primero, que dice Let it be, déjalo ser, y a cada uno pide que lo dejemos ser sí mismo. Ya no dice The Beatles, y nos están anunciando y nos están haciendo entender que ahora van a seguir cuatro trayectorias, y eso yo lo veo en la portada Sí, ahí como está el título, Let It Be. Sí, sí, déjalo ser, cada uno va a ser ahora el que tiene que ser y no nos veas como un muégano, lo cual significa un gesto de madurez artística, de madurez humana y luego de reconocimiento de sus diferencias, de que no son Coca-Colas y que no van a seguir vendiendo cajas de Coca-Colas. Eso me parece muy bello. Cada uno es sí mismo. Luego también esta capacidad para trabajar el negocio disco, que es el asunto de que van a tener que tratar con Phil Spector. En cierto sentido, Spector es algo así como la mano negra del gran rock and roll, desde su noción de la pared de sonido hasta su habilidad para empezar a grabar en monoaural e ir hallando las virtudes del estéreo, que en Let It Be lucen en su versión y en el Naked ya no lucen tanto las cualidades de la grabación. Esta idea, que es a donde vamos avanzando lentamente, de que todos se consideraban ensayos para el regreso de los Beatles a tocar en vivo. El objetivo era tocar en vivo y es lo que no se va consiguiendo por sus personalidades, por lo caros que se están convirtiendo, porque empiezan a cuidar cuestiones que luego cambiaron con la historia, como que les preocupa no tocar en estadios, ellos no quieren tocar en estadios porque se distorsionaba mucho el sonido y la gritería y están pensando cómo deben de regresarse a tocar en cafés, en teatros. Para la cuestión de la película piensan si en un barco, si en un tren, qué hacer. Todo eso es parte de lo que se va integrando pues en una obra que habla de arte, que habla de técnica, que habla de capitalismo, que habla de historia. En 69 está ocurriendo lo más álgido de la guerra de Vietnam y los Beatles están guardando una distancia, yo siento crítica, de no saber ya decir tan fácilmente paren la guerra, y también al mismo tiempo de no decir hagamos una revolución. Ya ninguna de las letras apunta hacia allá. Están hablando de cuestiones que van a durar para toda la vida. Si hay o no hay utopía, vas a morir. Si hay o no hay utopía, te vas a enamorar. Si hay o no hay utopía, te vas a enfrentar a tu ego. Y yo veo todo eso ya como unos Beatles, pues muy maduros. Mis amigos, entre que yo hablo mucho y ustedes no poco, creo que apenas llegamos al primer tema de los que nos habíamos propuesto desarrollar. Si entramos a lo de las películas, nos va a llevar una hora más y por la paciencia de que nos tengan el interés de escuchar,
creo que estaría bien concluir por aquí esta travesía Beatle con nuestros comentarios finales, en la promesa ya de que tenemos que, terminando Let It Be, que creo lo podemos seguir la semana próxima. El tema siguiente es la poesía de los Beatles, como un tema especial, donde yo les ofrezco todo mi conocimiento de profesor de literatura y poesía para analizarlos con la seriedad que merecen y que ya les han otorgado otros académicos. Pero entonces siento que nuestra conversación está tratando de sacar elementos de rayos X de lo que significa la obra de los Beatles y que en un modo muy histórico para nosotros, Let It Be ya es un disco muy especial. Ya para cada uno de nosotros tres, Let It Be llegó como un disco de yo ya quiero saber de los Beatles, yo ya estoy metido en la secta de los Beatles. Y pues por lo que llevamos dicho, está expresada nuestra emoción, nuestra pasión y algo de nuestro espíritu crítico. ¿Qué comentas tú, Sergio? Bueno, yo nada más, ya que vamos a terminar hablando de lo que fue el disco y también a manera de despedida, quiero pues participarles, compartirles pues una historia personal, pero que tiene que ver con esto sobre la importancia del disco de Lady Di, bueno, en general, pero muy en lo personal. Hablé yo de que la primera vez que vi el disco en el mercado de discos costaba 125 pesos. No dije que lo hubiera yo comprado y que lo hubiera obtenido. Yo entonces tenía 11 años, estaba Ah, totalmente fuera de mis posibilidades e inclusive de las posibilidades de pedírselo a mi mamá que me lo comprara. Así que pasó el tiempo, siempre fui admirador de los Beatles, pero tuve digamos que otros desvíos culturales. A la edad de 14 años me aficioné mucho al ajedrez. De hecho, estuve en la Federación Internacional de Ajedrez. En fin, compré muchos libros de ajedrez Me y despido porque tengo una llamada. que te va es, bien, Gabriel. Dale, bye. Gabriel, un gusto haber estado contigo. Igualmente, dale, bye. Bye. Y, y decía yo, entonces, eh, fui posponiendo la compra y la colección de Beatles porque tuve estas otras aficiones. Finalmente sucedió lo que todos deploramos cuando murió John, y al siguiente año, bueno, a partir de que murió John, dije, bueno, ahora sí ya voy a empezar a coleccionar los discos de los Beatles porque ahora sí se va a poner difícil conseguirlos y más caros. Ya había yo visto desde hacía años que ya el disco de Lady Di ya no se editaba, ya no se publicaba con el álbum de fotografías. Así que ya en el 81, que ya incluso ya era yo pasante de arquitectura, que ya ganaba yo pues algún dinero, lo conseguí con unos amigos de Tepito. Me lo vendieron en 2,000 pesos, Ah, Salvador y amigos. Estoy hablando del año del 81. Yo entonces ganaba eh, la hora de dibujo arquitectónico por ahí de 18 pesos, por ahí sí, 18, 20 pesos. El asunto fue que lo compré en esos 2,000 y, y lo que tuve que hacer fue prácticamente dejar de comer un mes, wow. comer en forma, vamos. Comía, no sé, un sándwich o me llevaba o de plano no comía y durante un mes no gasté, no tenía pues para gastar, pero tenía el disco y hasta la fecha conservo el disco. Entonces, esa era la importancia, el valor y lo que yo quería ese disco y hasta la fecha lo sigo conservando con su álbum de fotografías y el disco de vinil, desde luego. Wow. ¿Eh? Qué emotiva anécdota y qué valiosa anécdota, porque
En lo que se convierten los mitos con los que la humanidad sobrevive, hay un momento muy bello de los rituales, que es la necesidad de sacrificio. Ujú, Uno adora a sus, diré, seres mitológicos, de verdad, en forma auténtica, cuando es capaz de practicar un sacrificio. El ujú, sacrificio original entre los seres humanos fue lo que se llamó darle una libación a la tierra. Voy a sacrificar un poco del vino que tengo en mi copa, dejándolo caer en el suelo. Como ujú. un sacrificio no lo bebo yo, pero estoy en comunidad con la tierra. Creo que ese sacrificio de no comer para tener un disco de los Beatles vuelve sagrada tu relación con los Beatles, sin que sea herética ni Ujú. lógica, pero sí sagrada porque algo tú decidiste perder, alimento, a cambio de otro alimento espiritual. Te Claro. contaré que yo, para poder comprar Let It Be a los 325 pesos que lo compré, me iba de regreso desde el Politécnico hasta mi casa caminando, platicando con un amigo Burgoa que se quedaba como a la mitad del camino, para Ujú, guardarme yo el dinero del camión y claro. no gastar para juntar para cuando me avisaran que ya había salido el disco de los Beatles. Creo que eso es algo muy hermoso, cuando Sí, sí, sí. por su pasión no solo es hedonismo, sino que es capaz de sacrificar, quizá en un término económico interesante, de que al final esperas más placer que lo que ya sacrificaste, pero también que significa que ya estableciste una relación muy íntima o muy personal o muy consciente con eso que quieres conseguir, que quieres lograr. Y de eso es de lo que trata nuestra travesía Beatles, de que no hablamos de los Beatles nada más porque tenemos todas las revistas o porque nuestros papás nos mandaron a verlos en San Francisco, sino porque nos convencieron en un lado estético, artístico, emocional, y luego nos hemos ido relacionando con ellos en una forma de mito sagrado, sin quemar copal, como decimos nosotros, sin hacer la secta, pero sí con esa idea de que de a rato nos sentimos rabino, ¿no? Porque hemos hecho sacrificios por entender su obra. Ujú, Él se nos retiró por sus ocupaciones de médico. Con eso se queda establecido que este programa es una conversación entre cuates. Nos reunimos como podemos dentro de nuestras horas de ocupación y de trabajo por esto de conversar con ustedes. Somos, ya les digo, eh, eh, tres amigos que con más de 50 años de pasión vitremaníaca, queremos contactar con más gente y es para lo que hago esta intervención, invitándoles a que si se quieren unir a la conversación, hagan llegar por Facebook o por YouTube, donde va a aparecer la grabación de este programa. Pues si ponen ustedes en el buscador Travesía Beatle, lo van a encontrar. Les invitamos a que vengan a conversar o a hacer escuchas en vivo y presentes de esta conversación que quiere, pues, transmitir nuestra alegría de ser bitlemaníacos, pero también pedir lo que sería un razonamiento mexicano sobre lo que significan estos artistas que probablemente este 2 de febrero ganen un Grammy, estando dos de ellos muertos desde hace más de 20 años. Y el probable 2 de febrero, con Now and Then, pueden ganar un Grammy, lo cual demuestra que siguen tan vigentes como lo estaban en 1964 y 65. Sergio, bien, pues no queda más que decir buenas noches y, y que nos sigan escuchando, ¿no? Pedirles el favor de su atención y aquí nos vemos el próximo jueves en Travesía Beatle. así es, con esto nos estamos despidiendo
Agradecemos a nuestra compañera de la HR las imágenes de PowerPoint que estuvimos transmitiendo y el apoyo técnico y espiritual de Moisés Falcon. Gracias, Es- amigos. Somos Sergio Cardoso aquí presente en la pantalla, Gabriel Santos, nuestro amigo que se retiró hace un rato, y acá su cuate, el poeta y ahora el filósofo Salvador Mendiola. Espero que nos veamos en la siguiente. Hasta luego. Que da bien. Hasta luego.